algo de la palabra de la semana pasada? En Romanos 8, cuando el Señor nos dijo, todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos dijo también, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez sometidos al temor, sino que el espíritu que hemos recibido es un espíritu de adopción por el cual yo puedo clamar, papá, Abba, Padre. Amén. El apóstol Pablo estaba diciendo en Romanos 6:16, si os sometéis como esclavos a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquello a lo que estáis obedeciendo o de aquel a quien estás obedeciendo. Si tú te sometes como esclavo a alguien para obedecerle, eres esclavo de aquello a lo que obedeces. Y dice Pablo, si eres esclavo para el pecado, tu destino es la muerte, vas a morir espiritualmente. Pero si tú eres esclavo en la obediencia a Dios, si tu corazón, tú has decidido entregar tu vida a Cristo y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, y tú has venido, Señor, guía mi vida, guía mis pasos. Dice la Escritura que esa obediencia es para justicia y para una gloria y para dar gloria a Dios en nuestras vidas, para una vida de victoria. Así que si algo tú y yo teníamos que tener claro, yo no he recibido un espíritu de esclavitud al temor. Y dice Pablo otra vez, pues cuando éramos esclavos del pecado y del temor, antes de tener a Cristo, yo no conocía a Dios y yo era esclavo de temores, vanidades, orgullos, baja autoestima, mentiras, hipocresías, calamidades. Yo estaba ajena a la vida de Dios, pero viene Cristo y rompe toda cadena y toda atadura al pecado, a la mentira, y me hace libre. Y cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que seguir manteniendo y tengo que seguir viviendo esa vida de fe. Por eso Pablo decía, no tengáis espíritu de esclavitud al temor otra vez, porque si has venido a Cristo, el reino de Dios saca toda oscuridad. Y aunque tú y yo tengamos que pelear batallas en la vida, vamos a salir victoriosos. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestras debilidades. ¿Cómo pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros y que conoce y sabe la presencia de Dios, y porque Dios escudriña cada vida y cada corazón, el Espíritu Santo es el que intercede por ti y por mí, dice que con gemidos indecibles. En otra traducción, en la traducción de la palabra, dice de una forma misteriosa, el Espíritu Santo está intercediendo por mí en medio de mis debilidades. ¿Acaso todo lo hacemos bien? ¿Acaso todo en nuestras vidas son fortalezas? No es cierto. Ningún ser humano tiene fortaleza absolutamente en todo. Todos, por cuanto tenemos una carne, unos más rubios, otros más claros, unos más morenos, otros más claros, pero hay una carne, hay unas pasiones que se mueven dentro de nosotros, y mientras estemos aquí en este mundo, tú y yo vamos a tener que someter esta carne, someter nuestras pasiones y clamar a Dios y decirle, Espíritu Santo, ayúdame en medio de mis debilidades. Te confieso, tenía que regresar de nuevo al trabajo, y después de todo lo acontecido en el último mes y tener que decir, tengo que volver otra vez a madrugar, a cambiar el chip, modo trabajo otra vez, 8 horas al día, fuerte, preparar de nuevo toda la temporada, buscar dirección de Dios, era... Ay, Señor, yo creo que no puedo, de 0 a 100 otra vez. Pero estaba en esta semana orando. Si tienes a tus hijos que tienen que regresar al colegio, si tú mismo has tenido una semana en vacaciones y de repente dices, tengo que recuperar el ritmo, o tengo por delante retos o decisiones que tomar en mi vida,
El Espíritu Santo te ayuda en medio de tu debilidad. Y tú dices, porque has recibido un espíritu de adopción por el cual tú clamas, papá. Señor, ayúdame en medio de este tiempo, tú me fortaleces, empiezas a adorar al Señor, castillo fuerte. Amén, alabas al Señor, te preparas en el Espíritu con fortaleza y haces frente ante toda acechanza del enemigo. Yo sé que las almitas que son nuevas, que hace no mucho tiempo que conocen al Señor, de repente viene una ola porque sabes que tú descansas, pero el diablo no descansa. La Escritura en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, versículo 8, tercera semana que vamos a nombrar este versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Espera. Al cual resistid firmes en la fe. No dice al cual soportadle como podáis. El diablo como león rugiente que está es nuestro adversario y quiere ir en contra de nosotros. No dice la Escritura espíritu de temor. Dice la Escritura resistid firmes en la fe. ¿Sabes qué es resistir algo o a alguien? Resistir es presentar oposición. Es luchar y pelear esa batalla. Yo no hago nada escondiéndome, yo no hago nada llorando. Yo siempre digo, llorar desahoga, pero no trae cambios. Amén. Y uno necesita soltar las 4 lágrimas si es que uno es sensible, pero comenzar a orar y a buscar el rostro de Dios. Amén. Al cual resistid firmes en la fe. Juan capítulo 10, anota también, versículo 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es el diablo, el padre de mentira. El diablo fue aquel que se sublevó, fue el primero en sublevarse en la presencia de Dios. Es al que se llama el ángel caído. Satanás, de quien la gente piensa que tiene rabo y cuernos, obra y opera en medio de este mundo y a través de los demonios, de todos aquellos ángeles caídos que también se sublevaron delante de la presencia de Dios. Y el diablo odia y va en contra de todos aquellos que siguen a Jesucristo, de todos aquellos que han decidido lavar sus ropas, de todos aquellos que han decidido decir: Cristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Al perdido ni le necesita, porque ya está perdido, pero aquel que ha decidido seguir a Cristo con todo su corazón, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice la Escritura que el asalariado ve venir al lobo y dice que sale corriendo y el lobo viene, desbarata a las ovejas y hace que se pierdan. Pero Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Yo las atraigo a mí y yo las llevo a lugares de delicados pastos. Pero yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Estamos en esta generación escuchando la voz de Dios? El asalariado es el mal obrero. Aquel que dijo un día: quiero seguir a Cristo. Aquel que un día fue puesto como líder y que de alguna forma guía a ovejas, guía a otros cristianos, pero el asalariado es el mal obrero que, viendo venir el peligro, no todos son así, pero hay gente, hay líderes que viendo venir el peligro no buscan y no dan consejo y no advierten a sus ovejas. Por eso a veces es tan difícil llevar adelante pastorados y líderes
liderazgos, porque vivimos en una sociedad donde hay un espíritu de anarquismo muy fuerte. Es decir, yo hago lo que quiero, vivo como quiero y me muevo como quiero. No me digas cómo tengo que vivir. Pero gloria a Dios que cuando hay alguien que enamora a Jesucristo y amor a las almas, predica la sana doctrina, la palabra es hablada y lanzada y la oveja come de ese alimento espiritual sano. Tú vas a oír, tú vas a conocer a Jesús, porque la palabra de Dios va a ser predicada en verdad y en justicia. No te vas a perder, no tengas miedo de perderte y vas a poder resistir firme en la fe, porque Jesús conoce a sus ovejas. Él es el príncipe de los pastores y sus ovejas conocen su voz. ¿Has aprendido a oír la voz de Jesús? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? La palabra de Dios dice en Romanos 8, y a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No tengas temor cuando uno entra en un tiempo de prueba, de dificultad, donde uno siente, Señor, parece que estoy en aguas movedizas. ¿Tienes tomada la mano de nuestro Dios? Toma su mano, Él te va a hacer caminar sobre las aguas, pero toma su mano firmemente, resiste firme. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que han sido llamados, porque a los que llamó también los predestinó, a los que predestinó también los conoció, a los que conoció también justificó y los glorificó. ¿Qué significa esto? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía en su magnífica omnipresencia, omnisciencia, qué hombre, qué mujer, en qué tiempo iba a decir sí a Cristo y quién se iba a volver y girar su rostro para otro lado. Pero Dios que te amó, te llamó y te predestinó. Señor, ¿por qué estoy aquí? Porque vez tras vez el Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos indecibles, porque Cristo está convocando y llamando a su iglesia a resistir firmes en la fe en medio de este tiempo. Y no creas que es cosa pequeña el reto que tenemos por delante, iglesia. No pienses que te ha tocado vivir en un país donde aquí no hay guerras, donde aquí no nos pasa como lamentablemente en un mundo árabe o en mundos donde las políticas son absolutamente represivas y malvadas. Probablemente España sea uno de los países que todavía vivimos en un régimen de libertad. Pero no te equivoques y no nos equivoquemos, porque fin de los tiempos están marcados por la palabra de Dios. Y dice su palabra que el justo va a vivir por la fe, por la fe. Aquí no va a valer que nadie tenga un padrino, que nadie tenga alguien de influencia, que nadie esté buscando un cobijo, porque Egipto nunca ha dado cobijo a nadie, el mundo nunca dará cobijo, solamente Jesucristo nuestro Señor nos da cobijo, amparo, fuerza y fortaleza. Esto que te estoy hablando se ha repetido a lo largo de la historia desde que Dios creó al hombre. Hay pasajes en el Antiguo Testamento. Hago un inciso, porque hay gente que piensa, no, este libro de la Biblia no lo voy a leer mucho porque tampoco me habla de muchas cosas. Entendimiento para discernir las verdades eternas que se encuentran en las palabras más sencillas. Iglesia, en el libro de Esther no se nombra a Dios, sin embargo, Dios está presente en todo momento. Siglo V antes de Cristo reinaba el rey Asuero. El pueblo judío había sido deportado al reino de Persia y ahí estaba sirviendo. Este rey Asuero, en un tiempo de festividad y de fiesta,
Antes se lo montaban bastante mejor, porque las fiestas duraban semanas y hasta meses. Y dice la Escritura en el libro de Esther que era el 7º día de un tiempo de fiesta que el rey había convocado. Y ya alegres por el vino, después de 7 días, imagínate, de manjares y vino, después del 7º día el rey Asuero manda llamar a su esposa, la reina Vasti. Y la reina Vasti se va a acercar y dice: yo ahí no voy. Y dice que declina la invitación del rey. Y el rey, enojado, destituye a esa reina. Y dice la Escritura que manda decretos y manda edictos por toda la nación. ¿Para qué? Para buscar nueva reina. Y ahí entra en lugar y en escena una joven llamada Esther, huérfana, sin padre y sin madre. Solamente tenía un tío suyo llamado Mardoqueo, que la adoptó como hija suya. Y este hombre, viendo a esta joven de buen, hermoso parecer, dice la Escritura que la presentó, porque el rey había emitido un edicto de que todas las jóvenes doncellas del reino acudieran y se haría pues como una Miss Mundo, más o menos, ¿no? Dicho coloquialmente en nuestros días, la mujer más bella, más hermosa, más completa. Escúchame, 12 meses de preparación tenía cada doncella. 6 meses estaba con óleo de mirra, otros 6 meses con aceites aromáticos, 1 año bañándose en leche de burra, también diciéndolo coloquialmente. Tú imagínate 12 meses donde una mujer era preparada físicamente en su perfume, todo para presentarse delante del rey. Pero cuando este rey ve a Esther, queda deslumbrado y será quien se case con el rey. Para este tiempo, iglesia, no me pierdas el hilo, vamos a leer algún texto, pero para este tiempo hay algo muy importante y se llama hallar gracia delante de los hombres. Delante de Dios es de quien hay que tener temor. Amén. No hay que tener temor al hombre, no hay que tener temor a lo que pueda suceder, pero la palabra de Dios habla en numerosas ocasiones de hallar gracia. Porque cuando tú hallas gracia y Dios permite que tú tengas favor de otras personas, eso te va a ayudar a que camino se abra delante de ti. Amén. Dice Esther, capítulo 2, versículo 9. Dice así, 2:9, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. 2 enseñanzas en estos 2 versículos. Número 1, necesitamos buscar a Dios y clamar a Dios para que Él nos dé gracia cuando vas a buscar un trabajo, cuando tienes una cita importante en el banco, en los médicos, cuando tienes que encontrarte con alguien, cuando tienes que hablar a un familiar con el que de repente o hay enemistades o hay fricción o hay problemas. Señor, dame gracia. Señor, que yo halle gracia. ¿Qué es hallar gracia? Aquí hay un refrán en España que dice: más vale hallar gracia que ser gracioso. ¿Lo conoces? Más vale hallar gracia que ser gracioso. Es decir, no creas tú que el mucho jiji, jaja, el ser gracioso hace que una persona caiga bien delante de un superior, de una autoridad. Sin embargo, hallar gracia significa, la gracia es un favor, es una benevolencia, es algo, es la gracia de Dios, por ejemplo, que sin merecernos nada nos regaló la salvación. La salvación es por gracia, es un favor. Y cuando la Escritura dice, y halló gracia delante del eunuco que guardaba toda la casa de las mujeres, y dice la Escritura que la llevó al mejor sitio y que prontamente
sencillamente le dio las vestiduras adecuadas y los alimentos adecuados. Cuando tú y yo nos levantamos cada mañana, o yo que tengo que hablar con personas y a veces tengo que decir cosas un poquito complicadas, yo digo, Señor, te pido gracia y favor para que tú me enfoques y que tú me ayudes. Número 1, busca el favor de Dios y clama a Dios para que Él te dé gracia cuando tengas que presentarte delante de alguien. Número 2, es curioso el consejo que Mardoqueo le da a su sobrina: no digas cuál es tu procedencia. Pero ¿cómo? Si la palabra dice, tú tienes que decir que soy cristiano, yo soy cristiano. Y sin embargo, aquí en este caso, la reina Esther, doncella todavía, le dijo Mardoqueo, no digas que eres judía, sencillamente eres persona, ahí estás, fórmate, prepárate, no digas tu origen. Como yo digo y aplico en muchas ocasiones, cuando estás trabajando, primeramente sé testimonio con tu estilo y tu forma de trabajar. Uno a veces, diciendo que es cristiano, empeora las cosas. Sé testimonio, sé ejemplo, sé una persona disciplinada, sé una persona diligente, sé una persona obediente, que lo que dices lo haces. Fíjate Esther, qué grado de obediencia. Era una jovencita, sin padres, sin nadie familiar a su alrededor. De repente la cogen, la llevan a la corte del rey, pero sin embargo, siempre en obediencia a su tío, va haciendo todo lo que le están marcando. No digas tu procedencia. Para este tiempo, iglesia, Esther ya es elegida reina, y va a suceder una cosa. Mardoqueo estaba en la puerta del rey y dice que por allí pasaba casi todos los días porque era la forma que tenía de ver a su sobrina Esther. Y dice la Escritura que estando en la puerta del rey, oye cómo 2 eunucos, guardas de la puerta real, están confabulando y están urdiendo un plan para levantarse contra el rey Asuero. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios está en un lugar correcto, en el sitio correcto, aún todo lo que sucede obra para bien. Porque dice la Escritura que Mardoqueo va a llamar a su sobrina y le va a decir, Esther, habla con el rey, porque están confabulándose para hacer un levantamiento y están conspirando contra él. Dice la Escritura, y cada detalle cuenta en esta historia, iglesia, dice la Escritura que el rey Asuero manda indagar. Se revela que es verdadero la conspiración que están intentando hacer y cogerán a estos 2 eunucos y los colgarán de una soga. Y dice que esto fue escrito en el libro de las Crónicas. Esther ya es reina y dice la Escritura que en ese tiempo es levantado y el rey Asuero levanta a un hombre llamado Amán. Amán era descendiente de Agageo. Agag fue un rey amalecita, enemigo del pueblo de Dios. Y fíjate cómo son las circunstancias, que donde parece que todo está siendo favorable para esta joven y para el pueblo judío, paralelamente el diablo ya está urdiendo, porque dice la Escritura que él viene para hurtar, matar y destruir. Y ya Amán, este hombre, está siendo levantado y dice la Escritura que Asuero le dio tanto honor y le dio la misma posición que el resto de sus príncipes en la corte. De tal forma que Amán tenía el poder y la potestad de hacer lo que quisiera en el reino. Así es el punto que dice la Escritura, y ahora lo buscamos y lo leemos. Esther 3. Versículo 1, dice así, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo,
¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿A qué te suena, iglesia, cuando tú y yo leemos estas frases en la Biblia de arrodillarse e inclinarse delante de otro hombre? Éxodo 20, versículo 2, el primero de los versículos, el primero de los mandamientos que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ni los honrarás, no te inclinarás delante de nadie ni de nada. Por eso Mardoqueo, cuando pasaba Amán, ni se arrodillaba ni se inclinaba. Pero voy más allá, porque vivimos en medio de una sociedad que te pide que te arrodilles y te inclines ante sus normas y sus leyes. Es más, el resto de la gente que tenía a su alrededor le decía a Mardoqueo: ¿por qué tú ni te arrodillas ni te inclinas? Y para comprobar si se mantendría firme, se lo comentan a Amán: al cual resistid firmes en la fe. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistid firmes en la fe. Este mundo, esta sociedad, este sistema va a demandar de todo el mundo, del 100% de la población, que se incline y se humille ante sus leyes y sus normas. Y tú y yo necesitamos tener muy clara cuál es la ley de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento del reino de Dios en nuestras vidas para mantenernos firmes, venga lo que venga. Y cuando tú y yo leemos el libro de Esther, dice la Escritura que Amán habla con el rey y le dice: hay un pueblo esparcido y distribuido, versículo 8 de Esther 3. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Dime si tú y yo, buscando el discernimiento en medio de los tiempos y en medio del tiempo que nos ha tocado vivir, no podemos ver a Satanás obrando y diciendo: hay un pueblo distribuido y disperso por todas las naciones. Ahí está la iglesia, ahí están los hijos de Dios, que en toda nación, de norte a sur, de este a oeste, hay hombres y mujeres que no han doblado su rodilla ni a este mundo ni a este sistema, sino que claman a Dios y claman a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo para que nos guarde y nos libre en medio de este tiempo. Y dice el diablo, porque es el diablo hablando a través de los suyos: en nada beneficia tener a este pueblo vivo. Decreta que todos sean exterminados. Y en ese punto, Asuero, que está siguiendo lo que está viendo, y le dice: sabes, el dinero sea para ti, y haz lo que bien te pareciere. Para ese momento se emite una convocatoria y un edicto en todas las provincias, en todas las ciudades de Persia, donde está indicando que un día determinado, a una hora determinada, todos podrán saquear, matar y exterminar al pueblo judío.
queda decretado. Y dice la Escritura que Mardoqueo empieza a llorar por toda la ciudad. Dice que la ciudad de Susa, capitán del reino, estaba absolutamente turbada y conmovida porque venía algo fuerte y venía algo serio. Solamente por no doblar y por no seguir la normativa de Mardoqueo. Iglesia, se llega un tiempo en que tú y yo necesitamos resistir firmes en medio de este tiempo. Mardoqueo se viste de cilicio, de cenizas. En otro momento explicaré qué es cilicio, qué es cenizas, pero rasga sus vestidos y llama rápidamente a la reina Esther. Y he aquí que vienen los versículos más centrales y los que casi todo el mundo conoce de este libro de Esther. Pero Esther tiene miedo, tiene temor, porque nadie puede presentarse ante la presencia del rey si no ha sido llamado o convocado. Y solamente si el rey Asuero extiende un cetro de oro que tiene, una persona podía acudir a la sala real, si no, podría morir. Y Esther dice, hasta dentro de un mes yo no he sido convocada por el rey. Y es entonces cuando Mardoqueo le va a decir, decidle a Esther, Esther 4:13, no pienses que tú escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe, iglesia, si para este tiempo y esta generación, si todas tus luchas, tus pruebas, porque a veces uno se para a pensar y uno empieza a decir, Señor, pues he vivido esto y he vivido esto otro. Sé que de todo tú me has ayudado, sé que todas las cosas han obrado para bien. Y el Señor te ha encauzado, si no de una forma o de otra, pero Dios te ha encauzado a sus propósitos eternos. Y quién sabe si para esta hora tú y yo hemos llegado. Que sepas que cuando Dios tiene planes para una iglesia, una familia, un pueblo, una nación, cuando Dios tiene planes, respiro y liberación va a venir, si no es de un lado, es de otro. Pero quién sabe si para esta hora tú y yo hemos sido formados en el reino de Dios. Pero necesitamos fe para creer, necesitamos entendimiento para comprender las verdades eternas y necesitamos valor y osadía para poner la palabra de Dios por obra y resistir firmes a Satanás. Dice la Escritura que Esther dijo, pongámonos en ayuno, habla con todos los judíos en todo el reino, durante 3 días oraremos y ayunaremos. Y yo y mis doncellas 3 días ayunaremos y me presentaré en la casa del rey. Dice, y si perezco, que perezca. Esther ya ha puesto todo, ha puesto toda su fe, ha entendido lo que tiene que hacer, pero ahora dice, entra el valor y la valentía para decir, si tengo que perecer, si tengo que morir, moriré, pero voy a ello. La Escritura dice que Esther se presenta en el patio de la casa real. Y cuando la ve el rey Asuero, como ya hay una preparación de búsqueda, hay un favor, hallamos gracia delante de Dios y de aquellos que tenemos delante, el rey Asuero le extiende su cetro. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te daré. Esther, qué gran sabiduría. Algo que ya se prepara en oración y en búsqueda delante de Dios, no va a ir a bocajarro, no va a ir directo a decir que nos queréis matar a todos. No, sabiduría de Dios, astucia, mansos como palomas, astutos como serpientes, dijo el Señor. En sabiduría le dice, he preparado una fiesta para ti, oh mi rey, y para Amán.
no era nada raro, puesto que Amán ya estaba ocupando un lugar de gran relevancia. Así que Amán, todo contento, que me han convocado a mí a una fiesta, la reina Esther, a mí con el rey, soy todopoderoso, soy el mejor, soy lo máximo. Le prepara una fiesta y después de esa fiesta, de ese día, el rey Asuero le vuelve a repetir: ¿cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino yo te daré. Y de nuevo, sabiduría de Dios sobre esta mujer y sobre toda la oración del pueblo judío. Si he honrado al rey y si he hallado gracia, quiero hacer un segundo banquete para el rey y para Amán. Amán regresa a su casa, pero en el regreso a su casa ve a Mardoqueo, y Mardoqueo ni se inclina ni se arrodilla, es decir, permanece firme y sabe que su cabeza ya estaba en juego, porque cuando llega a su casa, Amán está diciendo a su esposa: el rey me agasaja con lo mejor, tengo lo mejor, sin embargo no soporto cuando veo a Mardoqueo y veo que ni se postra ni se arrodilla delante de mí. Y su mujer le dice: prepara una horca y mañana, hablando con el rey, pedirás que sea ahorcado. Pero iglesia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, iglesia. Para ese tiempo y para ese momento Dios va a obrar grandemente, porque en el segundo banquete, y dice que cuando ya están alegres de nuevo por el vino, y le está diciendo: ¿cuál es tu petición? Entonces Esther ahí ya dice: mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hay un hombre que quiere destruir, aniquilar y matar a todo mi pueblo. Si para siervos o siervas hubiéramos sido llamados, yo no diría nada, pero lo que quieren es matarnos y exterminarnos. Entonces es ahí donde el rey dice: ¿quién se ha ensoberbecido y ha ensoberbecido su corazón de tal manera que quiere mataros? El adversario es la persona que tienes a tu lado, Amán. Amán se turbó de tal manera, iglesia, pero fíjate, estrategia del cielo, estrategia de Dios, guiando, forjando y abriendo paso en medio de la adversidad, después de oración, después de ayuno, después de búsqueda. Y dice la Escritura que incluso estaba Amán intercediendo y pidiéndole por favor a la reina Esther, que cae sobre su lecho, y cuando entra el rey para dar un veredicto de lo que va a hacer con Amán, le dice: ¿qué pasa? ¿Que también quieres violar a la reina en mi propia casa? Entonces los eunucos dicen: he aquí hay una horca preparada para Mardoqueo. Y rápidamente Asuero da el dictamen final: ahorcadle en la horca. Y fíjate cómo comienza la historia con una joven huérfana, con un pueblo deportado, con una situación adversa y difícil, con un hombre que quiere que todos le adoren, con un sistema que todo el mundo busca adoración y que se inclinan, y un pueblo y una joven valiente dispuesta a poner la palabra de Dios por obra. Mardoqueo, un hombre firme en sus convicciones. Cuando lees este libro parece que resalta mucho la vida de Esther, pero cuando tú comienzas a estudiar a cada personaje, comienzas a ver los valores, la firmeza y la fuerza que tiene Mardoqueo para orientar y ayudar a su sobrina, y al mismo tiempo para mantenerse firme en medio de una fe firme. Dice la Escritura que todos los enemigos que en ese día quisieron exterminar al pueblo de Dios, como el rey Asuero dio la vuelta a esa normativa y habló para que todos los judíos se defendieran con todo lo que tenían, dice que quedaron maltrechos todos aquellos que fueron y estuvieron dispuestos para matar a los judíos. Y aquellos que iban en contra del pueblo de Dios, al final los masacrados fueron ellos, y el pueblo de Dios prevaleció. Iglesia,
En este tiempo, te cuento, en el Antiguo Testamento, siglo V antes de Cristo, la provisión de Dios, el poder de Dios obrando en medio de su tiempo. Pero a día de hoy, la misma palabra de Dios nos invita a permanecer firmes en la fe. La Escritura también dice que en medio de esta situación, hasta el mundo le extraña que nosotros no sigamos su mismo estilo de vida. Hasta el mundo dice que nos menospreciará por seguir un estilo de vida que no es como ellos y les asombra. Y dicen, pero si antes, Primera de Pedro 4:3, último pasaje, Primera de Pedro 4:3. El mismo apóstol Pedro, el que está hablando acerca de resistir firmes en la fe, también está hablando a la iglesia y le dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vale una vida pasada. Ajenos a la vida de Dios, no conocíamos a Dios. Vivíamos según nuestras pasiones, en nuestra inmundicia, en nuestra carnalidad. Vivíamos pues como vive el resto de la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Que este te ha fallado? Pues venga, ahora con este otro y ahora con este otro. ¿Qué pasa? ¿Que esta mujer no? Pues ahora esta otra y ahora esta otra. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que mentir? Pues mientes y nadie se va a enterar. Esta es la sociedad de hoy en día. Una sociedad que no va a seguir los parámetros del reino de Dios ni la palabra de Dios. Dice, y a ellos les extraña que vosotros no sigáis este mismo tipo de comportamiento, al punto de que os ultrajan, es decir, os menosprecian. ¿Acaso no está pasando en este tiempo? ¿Acaso cuando tú has cambiado tu forma de vida, tú ya no hablas igual? Tú ya no piensas igual, tú ya no te comportas igual, porque el Espíritu Santo que mora en ti te está guiando, te está formando conforme a Cristo, conforme a la vida de Dios, como Él quiere que tú y yo vivamos. Y ese estilo de vida te lleva a bendición y a libertad, pero el mundo no quiere que nadie vaya a contracorriente. ¿Por qué, Mardoqueo, tú ni te arrodillas ni te inclinas? Pues me voy a chivar a ver si ahora tienes narices para permanecer firme. Y tú y yo a veces vamos a soportar el menosprecio de gente con la que antes te ibas, pero ahora ya no casas, porque no tienes las mismas conversaciones, porque ni criticas, ni murmuras, ni mientes, ni tienes conversaciones que sabes que están fuera del lugar. Y porque tus consejos están diciendo, ¿qué haces con tu vida? Cambia un rumbo de vida y de salvación. Pero dice la Escritura que todos vamos a dar cuenta un día, aquel que juzgará a vivos y a muertos. Un día, iglesia, los libros, el libro de la vida se abrirá. Y todos aquellos cuyo nombre estén escritos en el libro de la vida llevarán sus vidas a salvación y a eternidad con Cristo. Por eso permanece firme en medio de este tiempo. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Vive en un espíritu de adopción y clama, Abba, Padre. Tú estás conmigo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen a mí. ¿Escuchamos la voz de Dios en este tiempo? El Señor viene pronto. Vamos a ponernos en pie.